Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. La paz de Dios sea con cada uno y cada una de ustedes. Le damos la bienvenida a esta edición especial de la mesa extendida. La mesa extendida del mes de septiembre. Estamos celebrando el mes de la Biblia en septiembre y hemos separado estos martes de septiembre para adentrarnos en la palabra del Señor, específicamente en el libro de Apocalipsis. Así que, hermanos y hermanas, los que están aquí presencialmente, los que están en Facebook, en sus casas, le damos la bienvenida a todos y a todas. Vamos a estar en oración para comenzar nuestro tiempo de estudio, nuestro tiempo de adentrarnos en las Sagradas Escrituras, especialmente en el libro de Apocalipsis. La semana pasada comenzamos a conocer un poquito más sobre este libro. Hoy vamos también a adentrarnos a las diferentes interpretaciones que se les da al libro de Apocalipsis. Así que vamos a tener un momento de oración para presentar nuestras vidas en esta preciosa noche, dándole las gracias al Señor por habernos ayudado a llegar hasta aquí y habernos ayudado, ¿verdad?, en todos los quehaceres de este día y sobre todo darnos la salud para poder encontrarnos una vez más en este espacio hermoso que el Señor nos permite. Estemos en oración y les invito que nos unamos todos y todas en esta palabra de oración. Si usted puede ponerse sobre sus pies, les invito a que así lo hagan. Señor, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias por este martes 15 de septiembre, 14 de septiembre, debo decir, por este día, martes, Señor, 14 de septiembre del año 2021. Un año y un día único, que no se repetirá, Señor. Gracias por permitirnos disfrutar de este día precioso, Dios. Gracias por todo lo que hemos podido hacer. Por lo que se quedó en el tintero también te damos gracias. Por darnos las fuerzas para llegar aquí, Señor, a tu casa. Por abrirnos el espacio cibernético, Señor, para conectarnos a través de las redes y a través del internet. Gracias también, Señor, por todos esos medios que hoy se usan y que se ponen al servicio tuyo, Señor. Te damos gracias por el pastor Julio, porque seguirá con nosotros, Señor, instruyéndonos y ayudándonos a mirar el Apocalipsis más allá del miedo, sino mirarlo con esperanza. Padre, te adoramos y te bendecimos y te pido que la luz de tu Santo Espíritu ilumine nuestras mentes y nuestros corazones en esta noche y por siempre. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que tú nos hables y abras nuestro entendimiento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Se pueden sentar y entonces dejamos rápidamente al pastor Julio para que haga un breve resumen de lo que se habló la semana pasada y rápidamente comience con el tema del día de hoy. Recuerden, hermanos, estamos estudiando Apocalipsis, del miedo a la esperanza. Bueno, pues, pastor, muchas gracias. Dios le bendiga a todos y todas que están hoy aquí otra vez y los que están conectándose. ¿Ustedes me escuchan bien? Esto, sí. Para recapitular lo de la semana pasada, ¿verdad? No lo vamos a hacer otra vez, pero hablábamos la semana pasada de el libro de Apocalipsis, cómo es un libro que realmente ha impactado nuestras vidas. Todo, ¿verdad? Y todo depende de cómo fue que lo escuchamos la primera vez, de qué manera lo escuchamos esa primera vez, cómo impactó nuestras vidas. Algunos lo escucharon por primera vez en la escuela bíblica, en algún sermón. En el caso mío, pues la primera vez que lo vine a escuchar realmente fue a través de la música. Y pues, hay algunas personas que la primera vez que lo escucharon pues, fue a través de menciones que ocurren en películas, en diferentes medios. Así que hablábamos de eso, hablamos también de algunos datos que tienen que ver
con el trasfondo del libro, quién lo escribió, cuándo se escribió, dónde se escribió, a quién se le escribió. Todas esas son cosas que hay que siempre tomar en consideración cuando uno analiza cualquier texto bíblico, sobre todo un texto bíblico tan antiguo. Estamos hablando que son, en ocasiones hay textos bíblicos que son de más de 2000 años de antigüedad. Así que imagínense, si hay que tomar con pinza lo que fue escrito hace 100 años atrás, imagínense algo de 2000 años. Así que todo esto hay que tomarlo en consideración. Hablamos más o menos de el esbozo del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Se habló de cómo está distribuido el libro, se habló de Apocalipsis como un género literario, hablamos un poquito de las 7 iglesias, eso lo hablamos así por encimita porque lo vamos a hablar con más detalle la semana que viene. Hablamos de la situación histórica cuando se escribe el libro, el culto al emperador Domiciano, todas estas cositas, y así pues llegamos al final. Fue básicamente una introducción al tema. Como dijo el pastor, el tema de hoy es un poquito más elaborado y no pretendemos realmente entender la plenitud, porque es que es un tema que incluso los que les gusta este tema, pues es difícil de digerirlo, y son las interpretaciones. ¿Cómo uno interpreta Apocalipsis? ¿Ocurrió ya? ¿Está ocurriendo? ¿O va a ocurrir? ¿Es simbólico o es literal? Entonces, estas son cosas, ¿verdad?, que ya lo hemos visto en diferentes momentos de la historia. Siempre, y vamos a ver, siempre ha habido el interés de saber cuán cerca se está del fin del mundo. Y eso todas las culturas lo tienen. No sé si ustedes se acuerdan, porque todos aquí estábamos vivitos y coleando cuando cambiamos del año 99 al 2000. ¿Saben todas las teorías que había con relación a las profecías de Nostradamus? Creo que en el año 2012 también con las profecías mayas, ¿verdad?, de las culturas mayas. Y uno dirá, no, pero es que esas son cosas, eso no es cristiano, eso no es de Dios, eso no va a pasar. Bueno, con esos planteamientos hay que tener mucho cuidado si creemos que Dios solamente nos va a hablar a nosotros. Cuando ustedes, ¿verdad?, y esto es otro tema, pero el relato de la creación, como lo conocemos en Génesis, los mayas ya lo habían documentado muchos siglos antes que Génesis. Y ahí uno se tiene que preguntar, como dice un profesor que yo tuve, ¿a quién Dios le habló primero? ¿Verdad? Y esas son cosas que uno no puede decir categóricamente, no, que el Dios de aquí es el único que habla. Bueno, así que todas las culturas han tenido realmente unas interrogantes de cuándo va a ocurrir el fin del mundo. ¿Por qué las tienen? Mira, yo no sé. Yo no sé por qué los mayas, los incas, las religiones nórdicas, todas, los judíos, ¿por qué tienen esa pregunta con relación al fin de los tiempos? Pero el hecho es que la tienen. Entonces nos encontramos con unos problemas, vamos a 3 problemas básicos. Yo le pongo problemas, pero pueden ser 3 asuntos básicos. Y esto ustedes van a ver que yo los recalco mucho. Primero, que esto no fue escrito en nuestro idioma, sino en un griego popular. Y ustedes saben que si uno escribe algo en el español popular, no es lo mismo que en el español culto o fino o depurado. Así mismo pasa con el griego y con todos los idiomas. Está el idioma popular del pueblo y está el idioma más fino. Así que esto fue escrito en un idioma que es griego koiné, que es un griego del pueblo.
Otro problema es que nada más y nada menos que está escrito hace 20 siglos atrás. O sea, con distintas imágenes, distintos simbolismos y forma de presentar los temas. Ustedes se dan cuenta que incluso hasta en el mismo español, que es nuestro idioma que nos une con toda América Latina, usted toma una palabra tan sencilla como decir coger. Yo cojo esto. Y usted lo dice en otro país y no es lo mismo. Sí, imagínense. Aquí que estamos hablando 20 siglos atrás con distintas imágenes y diferentes formas de presentarle el tema. Y el otro problema básico es que es una cultura con una identidad muy propia. Una cultura muy diferente a la nuestra. Así que, teniendo eso en consideración, vamos a hablar de las interpretaciones. Vamos a ver el próximo slide. Y yo voy a hablarle a ustedes hoy de 4. Que son 4 que realmente vamos a verlas cada una. Porque se van a dar cuenta que representa diferentes maneras de ver Apocalipsis. Y se van a dar cuenta que muchas iglesias, muchas denominaciones se adhieren a una u otra, o a veces una mezcla de una que otra. Y estas 4, que son las principales, es la ahistórica, la histórica, la futurista y la crítica. ¿Okay? Esas son las 4 que vamos a dialogar en el día de hoy. Al final, pues usted trate de asimilarla, ¿verdad? Tratar de ver dónde usted se ubica. Digo, eso tampoco es obligado, ¿verdad, pastor? Eso cada uno. Yo, sinceramente, estas cosas no me quitan el sueño. A mí no me quitan el sueño. Pero hay gente que le gusta ver dónde estamos, pero... así que son 4. La histórica, la futurista y la crítica. Pastor, vamos para la primera. La ahistórica también se le conoce como la interpretación poética, la espiritual o la idealista. Esta es la interpretación que dice o que plantea que Apocalipsis presenta una serie de verdades eternas que no están dirigidas a ningún momento específico de la historia. Por eso es que es ahistórica, no histórica. Esta es la interpretación que dice que la bestia representa el mal que siempre ha existido. Un mal genérico, que no tiene nombre y apellido. Un mal, el mal. Y ustedes saben que el mal siempre ha existido. Y esta es la interpretación que dice: Apocalipsis es una alegoría del combate espiritual entre el bien y el mal. Combate espiritual es lo que ellos le llaman, esto tiene un nombre, guerra espiritual, como una guerra espiritual. Entonces, si se dan cuenta, es una interpretación que no se adhiere a la historia, sino que está diciendo, mira, ahí, lo que se está representando ahí siempre ha existido. Es algo que no podemos ponerle un nombre y un apellido. ¿Cómo lo adaptaríamos hoy? Pastor, ¿cómo una interpretación de esa manera, cómo tú la adaptarías al día de hoy? Bueno, por ejemplo, El COVID es el mal, la enfermedad mortal del COVID es lo malo, es el mal. Y estamos en esta lucha a eso hoy día. Podemos decirle, y eso es un tiempo apocalíptico. Es un tiempo apocalíptico porque el mal, o una guerra, o una guerra. Ahora que el fin de semana pasado, ¿verdad? El sábado se estuvo recordando lo que pasó en septiembre del año 2001. Pues en ese momento se puede decir, pues mira, los talibanes son los malos, es Satán,
Claro. Y nosotros, los cristianos, somos los buenos, entonces nos vamos en guerra. Y esa lucha entre, ¿verdad? Por ejemplo, y ahora mismo, pues el COVID, se puede decir así, ¿verdad? Que lo crearon los chinos, por ejemplo. Y entonces, pues esa batalla, esa lucha que hay ahí contra eso. El pastor ha traído ahora mismo una realidad, unos ejemplos de 20 años para acá. Pero vamos, yo voy a preguntarle a Anita. Anita, no es que tú seas la mayor del grupo. No, porque realmente no lo es. Pero Anita, en tu época, cuando tú eras adolescente, ¿qué era el mal existente? Que todo el mundo le tenía miedo y decía, esto es lo más malo que hemos visto. ¿Qué sería ese mal? En los tiempos de Yeye Bueno, ay, cuidado. No. Bueno, en términos de lo que pasaba, Ajá. el mal lo representaba Rusia, en el caso histórico. Rusia, exactamente. Estados Unidos, recuerdo que tenía 12 o 13 años cuando ocurrió el evento de Cuba, y eso era terrible, y ahí se iba a acabar el mundo. Y eso llevó a amigas mías a casarse y dejar los estudios. Esa es la crisis de los misiles. Del 60, allá de Cochín, si no me equivoco, sí. Eso fue una cosa terrible. Ese era el mal, era el final. Eso que me impacta. Yo recuerdo que nosotros no lo podíamos entender, gracias a Dios que teníamos un tremendo pastor, reverendo Lafontaine, que nos ayudaba, pero en aquel momento hubo esas situaciones y el mal era ese. Que ahí se entró en la Guerra Fría, pues todo se revolú. Así que yo recuerde la revolución de los hippies y de todas estas cuestiones que se veían medio extrañas, con la música, me acuerdo del símbolo de la cruz al revés, o sea, con los brazos hacia abajo. Todo eso se consideraba expresiones del maligno en contra del bien. El SIDA. Y yo me imagino que sí. ¿Cómo dice? No, ni hablemos entonces, exacto, de todo el LSD, todas esas claro, la droga. Las drogas ahí estaban empezando a despuntar de una manera categórica. Yo me imagino que si estuviera aquí, personas de la generación anterior, pienso en mi tía Elisa, ella diría que la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? La bomba atómica. Cada época tiene su mal y tiene su bestia o sus bestias. Y esta interpretación es la que dice, ¿saben qué? Cada época la tiene. Y pues, se adhieren a esa interpretación. La próxima interpretación es la histórica. Ok. Esa es la que dice, o la que afirma, que Apocalipsis es una profecía simbólica de toda la historia de la iglesia, hasta la segunda venida y el fin de los tiempos. Para esta interpretación, Juan predijo el futuro de la humanidad hasta el fin del mundo. O sea que Juan sí predijo lo que iba a ocurrir hasta el fin del mundo, y los que siguen esta interpretación se ven en sí mismos en la época final de los tiempos. O sea que los que creen en esta interpretación dicen, estamos en la época final. También se parece un poquito a la otra, porque quizá Anita en algún momento, dentro de todo lo que describió, pensaría en algún momento, estos son los tiempos finales. Pero pienso entonces en la generación anterior, cuando vio aquella nube en forma de hongo con la bomba atómica, diría, esto es el tiempo final. Así que se puede parecer un poquito a la otra interpretación. Pero esta interpretación expone que Apocalipsis, valga la redundancia, expone el plan maestro para la historia, de principio a fin. O sea que se cree que con Apocalipsis se está explicando lo que va a ocurrir desde el principio hasta el fin de esos últimos días. Esa es la interpretación que quizá nos hace preguntarnos cómo será eso.
sea, estamos ubicados ya en el final. Esta es la interpretación que nos dice, wow, estaremos o no cerca del final. Que si se dan cuenta, pues quizá es la misma pregunta que se harían las generaciones anteriores. ¿Sí? Pero ya esta interpretación es un poquito más estructurada que la anterior. La ahistórica pues es un poquito más simbólica, pero esta está un poquito más formada. Entonces nos vamos a la futurista, que es la próxima, pastor. Esta se le llama futurista, también se le conoce como dispensacionalista o milenialista. Aquí ya nos ponemos un poquito con más detalles. Para esta interpretación, los que afirman esta interpretación dicen: Apocalipsis tiene profecía de hechos futuros descritos en forma simbólica. Pero los que afirman esta interpretación dicen las 7 iglesias, que ya la semana pasada hablamos de las 7, son representación de 7 periodos de la historia de la iglesia. Y entonces eso la semana que viene, cuando hablemos de las iglesias, nos vamos a dar cuenta como cada una tiene unos atributos y tiene unas virtudes y tiene unos defectos. Por eso es que esta interpretación dice, esas 7 iglesias sí existieron, pero representan 7 periodos de la historia de la iglesia. Esta interpretación también dice que la mayoría de los eventos aún no han acaecido. Por eso es que se llama futurista, porque están por ocurrir. Y esta es la interpretación que produce, o sea, la interpretación futurista es la que produce las otras dos que están ahí mencionadas, que es el dispensacionalismo y el milenialismo. Ok, ¿qué es el dispensacionalismo? ¿Está por ahí? En la otra. Espérate, ¿está ahí? Cuando diga dispensación, esa misma que. Esta interpretación es lo que algunos teólogos dicen es una perspectiva teológica extrema. Esta ya es un poquito más hardcore. Porque para esta interpretación, el rapto que está descrito específicamente en Apocalipsis 4, ese rapto simboliza el rapto de la iglesia. Esta es la interpretación que dice y afirma que Apocalipsis capítulos 6 al 8 está describiendo lo que es la gran tribulación. Esta es la interpretación que dice el pueblo de Dios es Israel. Es una interpretación bien categórica. Esta es la interpretación dispensacionalista, es la que es bastante popular en algunos sectores evangélicos, sobre todo los que surgieron en los ministerios de radio y televisión. Y ahí sabemos de Gigi Ávila, Jeñito, en Estados Unidos Billy Graham. Es la interpretación que más asociamos con estos evangelistas. Es una interpretación que surge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Hombre, analicemos bien históricamente, ¿por qué ustedes creen que surge a finales del XIX y principios del XX? ¿Cómo es? Porque se desarrolló el sionismo, el movimiento de los israelitas nuevamente en Israel. Finales del 19 al 20. Esa puede ser una. Estoy buscando otra contestación, pero esa yo creo que es bastante válida. Esa es a principios del siglo XX. ¿Qué pasó en el 99 al 2000? Es lo mismo. Cambio de siglo. Cambio de siglo. Cuando hay un cambio de siglo,
empieza uno, ¿verdad?, a ver qué pasará. En el caso, ¿cómo es? Exacto, claro, en el año 99 el fenómeno era diferente, era todavía más drástico, porque era otro milenio. Y estaba el Y2K, ¿verdad? El Year 2000, y la gente pensaba que se iban a caer las computadoras, toda esta cuestión. Pero cuando pasamos de un siglo a otro, empiezan las especulaciones, ¿verdad?, qué va a pasar. Así que es bastante natural que una interpretación como esta surja ahí. También hay otros movimientos culturales, históricos y políticos que eso no los descartamos. Pero es una que asociamos usualmente con sectores evangélicos. Cuando digo sectores evangélicos, son los sectores protestantes más conservadores. ¿Sí? Ahora bien, la otra, todavía estoy aquí, pues todavía aquí estoy en dispensacionalismo. Vamos para el otro slide. Esta interpretación tiene unos puntos que son un poquito, cuando pongo contras, es que son un poquito problemáticos. Uno es que es reduccionista, porque confina solo, se limita solo a la predicción y al vaticinio de lo que va a ocurrir, y niega la contribución que tiene Apocalipsis a los lectores originales del primer siglo. Es una interpretación que solamente se enfoca en lo que va a pasar en el futuro y se le olvida que estuvo escrita para unas personas del primer siglo. Otro punto que es un poquito contradictorio o problemático es que enfatiza los aspectos escatológicos, ¿verdad?, de cuando Jesús venga, y pasa por alto unos problemas reales que tenían las iglesias del primer siglo. Se le olvida que esto está escrito en el siglo I, para darle esperanza a una gente que vivió en el siglo I. Este es un tipo de interpretación que, por ser como es, ha traído mucha confusión, mucho desasosiego en la gente, y eso hace también que surjan herejías, porque hay iglesias que entonces dicen: estamos al final de los tiempos, nosotros somos de los escogidos, y empiezan a poner fechas. Y cuando tú pones fechas y pasa la fecha y no pasa nada, la gente pierde la fe en esa denominación, en ese movimiento. Según este método o según esta interpretación, la historia humana se divide en 7 periodos. Pero entonces, ¿qué pasa? La fijación exacta de cada periodo, quien la va a determinar son los intérpretes que estén vivos en esa época. Entonces eso trae un poquito de confusión. Y otra confusión es que no toma en consideración los hallazgos de la teología, los estudios literarios, o sea, los estudios de los idiomas originales, qué se quería decir con esto, los estudios históricos en torno a qué pasaba en esa época, en esa región del mundo, quién era Juan, por qué Juan estaba donde estaba. Entonces, todas esas cositas, pues, no las toma en consideración. Así que el dispensacionalismo, pues, tiene su característica que hay que evaluarlas con mucho detenimiento. La otra interpretación que cae bajo esta cuestión futurista es la mileniarista, que es esa que está ahí, ¿verdad? Esa es, se le considera como una perspectiva teológica moderada, cae bajo la futurista, porque está afirmando que Cristo volverá para reinar durante 1000 años, antes del último combate contra el mal. Y este es el combate final donde va a producir la condena del diablo. Esta es una interpretación que afirma esto, y es una interpretación sostenida también
por sectores tradicionales y fundamentalistas. Básicamente, lo que es la interpretación futurista o dispensacionalista o milenarista, básicamente porque se parecen, las afirman las iglesias de corte más tradicional y más conservadores. Y no solamente evangélicos y protestantes, también los católicos. Los católicos también tienen un sector que afirma esto. ¿Sí? Así que no solamente uno piensa en sectores protestantes, pentecostales, no. Los católicos también tienen su granito de arena aquí. Okay. La otra interpretación es la pretérita o la crítica. Esta es la que muchos estudiosos aceptan, porque esta es la que afirma algo que yo le dije la semana pasada, y es que Apocalipsis pertenece a un género literario que ya existía desde los años 200 antes de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. Y hace sentido porque Apocalipsis está escrito cerca del año 95-96 después de Cristo. Así que esta interpretación crítica dice, mire, esto es un género literario que ya existía, y lo que hace Juan es que lo utiliza para llevar un mensaje. Esta es la interpretación que afirma que los escritos apocalípticos como género literario fueron siempre escritos para consolar y edificar en épocas de crisis y persecución, que eso lo hablábamos la semana pasada. Esta es la interpretación que dice, o sea, que este género lo que revela es las esperanzas de los primeros cristianos de Asia, de esa región de Asia, quienes a causa de una persecución del Imperio Romano esperaban una intervención espectacular de Dios. Esta interpretación lo que dice es eso, revela la esperanza de unos cristianos de Asia que lo que esperaban era que Dios los consolara de una manera espectacular. Y esta es la interpretación que afirma o cree que lo que está escrito en Apocalipsis de Juan ya se cumplió en el siglo I. Porque es algo que lo ven como que se toma literalmente y simbólicamente de acuerdo a esa época, pues ya ocurrió. Que los personajes a los cuales Juan se refiere de una manera simbólica eran pasados, personajes históricos del siglo I. Esa es la versión, la interpretación pretérita o la crítica. Así que ustedes ven que estas cuatro interpretaciones son distintas entre sí. Se van a dar cuenta cuando escuchan algunos evangelistas, algunos predicadores, algunos cantantes cristianos, o sea, cualquier persona que se para al frente de un pueblo cristiano a hablar, ustedes se van a dar cuenta dónde están parados con esto. Y la Biblia realmente pues se presta para muchas de estas interpretaciones, ¿verdad, pastor? Igual que con las interpretaciones de Génesis, también hay pastores, pastoras, teólogos que dicen Génesis no pudo haber pasado en 7 días, pero hay otros que dicen es que es simbólico, son tantos miles de años. Pues la Biblia se presta a veces para muchas interpretaciones y Apocalipsis no es la excepción. Entre las muchas interpretaciones que vemos, hay que destacar la que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia, el rapto. Y estos son temas también bien sensibles. Así que, pastor, estamos ahí, ¿verdad? El arrebatamiento del rapto de la iglesia. Bueno, esto es un concepto teológico que, claro, sale en Apocalipsis,
pero que como lo vemos usualmente nosotros como Iglesia Metodista de Puerto Rico, somos hijos e hijas del protestantismo que llegó a Puerto Rico a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, 1898-99. Y hay que entender que las denominaciones que llegan aquí a Puerto Rico en esos años, estamos hablando bautistas, discípulos de Cristo, presbiterianos, metodistas y otras como los hermanos, como los luteranos llegaron después. Pero casi todos ellos, los que llegan aquí, son misioneros y en la gran mayoría eran misioneros educados en institutos bíblicos, no en seminarios teológicos. Y cuando vienen con la educación de un instituto bíblico, vienen con una educación un poquito más fundamentalista, contrario a seminarios teológicos que venían con una un poquito más liberal. O sea, que lo que nosotros heredamos es un concepto escatológico evangélico. Escatológico porque habla de la segunda venida de Cristo. Evangélico porque es un protestantismo más fundamentalista y conservador. Por eso es que nosotros, ¿verdad?, tenemos una manera de pensar, porque lo que llegó aquí fue una mentalidad un poquito más conservadora, porque cuando usted va y comparte con los metodistas de Estados Unidos, en Estados Unidos, después que usted se recupere del choque, porque miren, la primera vez que yo estuve en un evento de la iglesia Discípulos de Cristo en Estados Unidos, y yo vi que en el lobby del hotel, estaban todos los delegados con el carnet y estaban en la barra tomándose una cerveza y fumando. Yo por poco convulso. Cuando yo fui a estudiar a Boston, mis papás enseguida averiguaron de un pastor discípulo de Cristo que era mi contacto en Boston. Y la primera vez que él me buscó a la universidad, pues yo no tenía carro, él me buscó pues para llevarme un domingo a esa iglesia porque yo iba a tocar allí. Yo veo a este hombre, este afroamericano alto, fumando. Yo dije, no me cuadra esto, espérate. Les digo esto porque lo que nos llega a nosotros acá es un sector de nuestras denominaciones conservador. Y eso se cuela en la teología que heredamos. Ajá, Anita. Yo no tuve que ir a Estados Unidos porque yo lo vi en el patio de una iglesia presbiteriana que me podía respetar. Es que ella no yo quiere. no tuve que ir a Estados Unidos y me pasó lo mismo, tenía como 14 o 15 años en Puerto Rico, en el patio de una iglesia presbiteriana que voy a reservar el nombre. Y no lo podía creer. Sí. Pasó lo mismo. Por eso ustedes, eso se cuela en la adoración, que es otro tema, ¿verdad? Se cuela en la adoración, se cuela en que no bailamos, pero nuestros contrapartes en Estados Unidos, sean bautistas, discípulos, metodistas, allí sí bailan, no tienen ningún problema. Es aquí porque eso es lo que llega aquí. Y con la música también, ni se diga. Con la cuestión del arrebatamiento, pues hay unas interpretaciones que dice que cuando Jesús descienda del cielo, los muertos que llevaron una vida cristiana resucitarán y los creyentes vivos serán raptados de la tierra con ellos para encontrarse con Dios en el cielo. Y cuando usted analiza las interpretaciones que diferentes iglesias tienen en torno al arrebatamiento o al rapto, se dan cuenta que es una mezcla, y no lo digo de manera negativa, pero es una mezcla de elementos del Evangelio según San Mateo, de Primera y Segunda Tesalonicenses y de Apocalipsis. Porque entonces empiezan a decir, espérate, pero en Tesalonicenses dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y en Mateo sale otra cosa. Empiezan a hacer como con una mezclita, y entonces a veces pues
causa un poquito de confusión. Pero es para que vean de dónde vienen todas estas interpretaciones. Ok. Otra interpretación está lo que llaman el próximo slide, pastor. Los amilenaristas. Son nombres, ¿verdad?, que nos chocan un poco porque son complicados. Pero miren, rechazan la creencia de que Jesús tendrá un reinado físico de 1000 años literales en la tierra. Esta versión dice que los 1000 años mencionados en Apocalipsis 20, eso es un número figurativo, simbólico, que no es una descripción literal, y que Jesús reina ya desde el cielo junto con sus santos a través de la iglesia. Los amilenaristas no suelen usar el término rapto o arrebatamiento, porque para ellos este suceso sucederá en un mismo evento con la segunda venida de Cristo, durante la cual tendrá lugar la resurrección general y el juicio final, donde todos, justos e injustos, luego de haber sido resucitados, serán juzgados según sus obras. Los justos serían llevados al cielo y los malvados serían llevados al infierno. Es complicado, ¿verdad? Yo lo leo y me resulta difícil seguir el hilo, pero son interpretaciones. Entre las iglesias que siguen esto, hay la Iglesia Católica, sectores de la Iglesia Católica lo siguen, y algunos grupos protestantes tradicionales. Cuando uno analiza todo esto que yo les he dicho a ustedes, quizás con una ilustración lo podemos entender un poquitito mejor, con esa que está ahí. Yo sé que está chiquito, pero yo se lo voy a explicar. La de arriba, la azul turquesa, lo que dice es, esa se llama la premilenarismo post-tribulación. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber una tribulación que nos va a llevar a 1000 años, pero esos 1000 años están encajados, o sea, como que encerrados entre la segunda venida y el juicio final. Esa es la versión premilenialista post-tribulación. Otra vez, que va a ocurrir una gran tribulación que nos va a llevar a 1000 años. Y esos 1000 años van a empezar con la segunda venida de Cristo, y al final de los 1000 años, un juicio final. La segunda que ustedes ven ahí, que es un color como guayaba, rosita, se traduce como premilenarismo, pre-tribulación, que se parece a la dispensacional que ahorita describíamos. Esa es la que afirma que viene el rapto de la iglesia, luego una tribulación de 7 años, y nos va a llevar a los 1000 años que comienzan con la segunda venida de Cristo y terminan con el juicio final. La tercera es la que se llama post-milenarismo, que lo que afirma o cree es que va a haber 1000 años, y después de esos 1000 años la segunda venida de Cristo. Y la cuarta interpretación es la amilenarista, que fue la última que describimos ahorita, que lo que dice es 1000 años son simbólicos y nos van a llevar a la segunda venida. Lo que está allá arriba, allá en el heading, lo que dice es comparación de las enseñanzas milenarias cristianas.
una comparación de las cuatro principales o más practicadas, pero ya ustedes han visto de todas las que yo les describí a ustedes, y realmente uno podría como que sintetizarlas en esas cuatro. Sí. Ok, mira, vamos a repasarla, claro. La primera se llama el premilenarismo post-tribulación, que quiere decir, hay un momento, un periodo de tribulación que nos lleva a 1000 años. Esos 1000 años comienzan con la segunda venida de Cristo y terminan en el juicio final. La segunda opción, versión, ¿verdad? Interpretación, premilenarismo pretribulación, que dice, hay un rapto de la iglesia, primero, que nos lleva a una tribulación de 7 años, y eso nos lleva a 1000 años que comienzan con la segunda venida de Cristo y terminan en el juicio final. Fíjense que las dos primeras se parecen mucho en la cuestión de los 1000 años, que esas dos primeras tienen 1000 años que comienzan y terminan de la misma manera. Ahora, allí dice que es la segunda venida con la iglesia, sí. La tercera interpretación postmilenarismo dice que hay 1000 años. Fíjense que no dice cómo comienzan los 1000 años. No hay nada antes. Exacto. 1000 años, pero esos 1000 años van a terminar o van a culminar con la segunda venida de Cristo y el juicio final. Y la cuarta, el amilenarismo, dice que hay 1000 años simbólicos y terminan con la segunda venida de Cristo y un juicio final. 1000 años simbólicos, pues mira, yo tengo que entender que no hay una manera oficial de contarlo. Recuerden que hablábamos de la manera simbólica de contar, de decir las cosas en la Biblia. Hablábamos la semana pasada del 666, que lo vamos a hablar ya en la última sesión, pero el 666 en la Biblia, en Apocalipsis, no es un número que realmente quiera decir 666. Está hablando que son números que quieren decir imperfección a la tercera potencia. Entonces, igual que ahorita hablábamos de los 7 días de Génesis, ¿son 7 días o son 7.000 años? Pues yo debo entender que cuando son un milenio simbólico es porque hay una manera simbólica de entender que son 1000 años. ¿Pero cómo? Entonces, el pastor sabe que muchas veces cuando se habla de los años que vivieron personas en la Biblia, hay que entender a ver si los contaban de la misma manera que los contamos nosotros y todas esas cosas. Recuerden que en la Biblia todos los números tienen su simbolismo. El número 40 tiene un símbolo bien grande. Los 40 días 40 años en el desierto, 40 días, 40 días en el desierto. Los de Noé también fueron como 40, y todo esto. Así que son maneras de entender simbólico. Pregunta, por favor. Clara, pastora Clara. Pastor, la idea no es confundir, ¿verdad? No es una pregunta capciosa. ¿El milenio del que estamos hablando son 1000 años de paz? ¿O no necesariamente? Pues mira, déjame buscar porque, ¿verdad? Me parece que tiene alguna relación con lo de las expresiones, creo que son de Isaías, lo estaba buscando antes de pararme, de la oveja que se acuesta con el león, ese, ¿verdad? Ese mundo milenial que creo que son 100 años de paz, pero no estoy segura y por eso pues quise preguntarle. No es capciosa, era cuestión de aclarar. Pastor, ¿qué tú crees?
¿Qué tú crees de eso? Que supone que sea de paz. Dame el otro. Claro, si es posterior, fíjense los dos primeros. Los dos primeros dicen que esos 1000 años son después de la tribulación. Así que si en la tribulación no hubo paz, hay que presumir entonces que esos 1000 años son de paz. Anita ha hecho una pregunta que realmente, y es muy válida, y yo sabía que alguien le iba a decir. Después que yo les haya dicho a ustedes todas estas versiones, yo no pretendo que ustedes se las sepan de memoria, ¿dónde ustedes creen que está parada la iglesia metodista? ¿Cómo es? De pensar y dejar pensar, ok, esa está buena. ¿Sí? Yo le voy a adelantar algo, que es del último día, pero se lo voy a adelantar porque ya la pregunta de Anita pues realmente hace que lo toque. Juan Wesley no es nuestro mejor referente para esto, porque él prácticamente no tocó el tema. ¿Sí? De Juan Wesley sabemos que él hizo un comentario en su libro, en sus notas al Nuevo Testamento, hizo un comentario sobre Apocalipsis y su visión escatológica la trató en un solo sermón que escribió. Y él interpretó Apocalipsis de acuerdo a la interpretación protestante estándar de la época de él, que decía que la bestia del capítulo 13 era el papado de Roma y la gran ramera de Babilonia era la iglesia católica romana. Ese ¿verdad? Es Juan Wesley, hijo de su época. Ahora, yo creo, pastor, que antes de darte, yo creo que la mayoría de los pastores, pastoras, teólogos, teólogas de la iglesia metodista están en la versión crítica de lo que es Apocalipsis, que es la de la última que les hablo a ustedes, y te doy tu parte ahora, que es la que dice que Apocalipsis pertenece a un género literario escrito para consolar, y que revela, ¿verdad?, un dato de esperanza para el siglo I, pero que lo podemos adaptar al siglo nuestro acá. Yo diría que la mayoría se tira por ahí. Pastor. Sí, es que me preguntaron por ahí al oído que en qué momento de la historia estamos nosotros. Si estamos en la gran tribulación, si estamos en los 1000 años de paz. Bueno, pues mirando la gráfica, en la parte número 1, en la primera interpretación premilenialista post-tribulacional, estaremos en la tribulación, esperando la segunda venida, ¿cierto? Sí. Podríamos decir que estamos ubicados en la tribulación. Si lo adaptamos al primero. Sí, en la primera posición, ¿verdad? Estamos en la gran tribulación. Si miramos la interpretación de Apocalipsis desde la perspectiva dispensacional, que es la segunda, que es la color rosita, pues estamos entre medio de la cruz y de la segunda venida. O sea que no estamos ni en la tribulación ni estamos en los 1000 años de paz. Estamos entre la cruz y la primera barrita que sube, ¿verdad? O sea que no estamos en la tribulación. Si lo miramos desde la perspectiva tercera, que es la amarilla, pues todavía estamos en el milenio o estamos antes de esos 1000 años de reinado de Jesús, que todavía no, ¿verdad? No
no han ocurrido. Y si miramos la interpretación de Apocalipsis desde la perspectiva amilenialista, que es la número 4, que es la verdecita que está ahí, pues estamos simbólicamente mirando lo que va a pasar, ¿verdad? Esperando que el Señor llegue, interpretando nuestra vida, ¿verdad? De manera alegórica o metafórica, ¿verdad? Simbólica, así que estamos ahí. Pero pastor, yo quería aprovechar, si me lo permite, para un poquito afirmar lo que usted hablaba de esa mezcla de una de las interpretaciones, una mezcla que era una combinación entre Mateo, Apocalipsis y Tesalonicenses. ¿Era? Primera y segunda Tesalonicenses. Primera y segunda de Tesalonicenses, exactamente. Yo quería leer Mateo 24. Mateo 24, versículo 3. Un poquito hacia adelante, porque se considera esos textos como literatura apocalíptica, como parte de ese género literario. Y dice Mateo 24, 3: estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le preguntaron a Jesús. Respondiendo Jesús les dijo: mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, cuidado, hambres y terremotos en diferentes lugares, pero todo esto es solo principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación. Fíjese cómo, ¿verdad? Hicimos referencia. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Ahí está la esperanza de lo que estamos hablando de la literatura apocalíptica. Ahí está la esperanza. En medio de todo ese caos, el que persevere hasta el fin será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Verdad? Ese escrito es parte de lo que se considera dentro del género literario apocalíptico, porque habla del fin de los tiempos, de las señales, habla de, ¿verdad?, de lo que se espera que pase, pero también hay palabras de esperanza, también hay palabras tipo consejo de que tienes que mantenerte fiel y perseverar hasta el fin para que seas salvo, ¿verdad? Así que aún dentro de lo que es el evangelio, que otro género literario, encontramos pequeña literatura apocalíptica que en cierta medida viene también a dar esperanza. Y fíjese que el evangelio de Mateo se escribe también en un momento bien difícil, en un momento de persecución, en un momento, ¿verdad?, que la iglesia cristiana estaba siendo oprimida por el imperio romano, por los religiosos, el judaísmo y toda la cosa. Y esta palabra pues viene a decirle a esos cristianos: perseveren hasta el fin. Van a haber guerra, va a haber dolor, pero usted manténgase agarrado, ¿verdad?, a la palabra que yo les he compartido, porque ahí habrá salvación. Eso era todo lo que quería compartir. Hermana. Buenas, mi nombre es Bernice. Es que me llama la atención acerca de lo que el pastor ha leído, que después de ese odio que se van a tener unos en contra de otros,
de esas guerras y de todas las cosas que él mencionó, dice la palabra que se predicará, debo de entender, se continuará predicando el evangelio a pesar de ese odio de unos contra otros y que van a querer matarse y que van a haber unas guerras. Todavía dice la palabra que yo le añado que se continuará predicando el evangelio. Es un comentario. Sí. Entonces cuando uno analiza lo que el pastor leyó, que incluso, ¿verdad? Se seguro que es el capítulo 24 de Mateo. Todo el resto, él leyó hasta el versículo 14, pero si usted lee hasta el final, wow, yo diría que hasta el final de ese capítulo, habla de todo lo que va a pasar. Y ustedes se van a fijar que podríamos ubicar todo eso en tantas épocas de la historia humana, ¿verdad? Y esto pues tampoco es que uno quiera restarle cualidad profética apocalipsis, porque tampoco es eso, ¿verdad? Tampoco queremos decir, no, eso es algo que era para el siglo I y se acabó. Pero hay que entender que desde que el mundo es mundo, lo que el pastor acaba de leer ha estado ocurriendo. ¿Verdad? Después de esa primera generación de cristianos en la Edad Media, después el Renacimiento, toda esta época, siempre ha habido hambruna, pestes, rumores de guerra, ¿verdad? Todas estas guerras de Asia, de Europa, antes de que esos países existieran como hoy existen, había guerra todo el tiempo. Y cuando ya llegamos a la época moderna, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y ahora con todo lo que estamos viviendo, todas las pestes, los rumores de guerra, bueno, ustedes saben, yo creo, ¿verdad?, que siempre el mundo va a tener todas estas características. Yo creo que ese es un llamado que el Señor nos hace, que como esto no va a cambiar, pues hay que agarrarnos de la fe y agarrarnos de predicar el evangelio en todo momento, porque hay esperanza, porque esto pasó en el siglo I, pasó antes del siglo I, porque por algo el género literario apocalíptico ya existía y va a seguir existiendo hasta que el Señor crea necesario. Ya manera de terminar, vamos para el último slide, pastor. Para mí esto es bien importante. Lo importante no es conocer el calendario del retorno de Cristo, sino estar preparado. Hay iglesias, tradiciones religiosas. A mí no me gusta usar la palabra secta, detesto esa palabra, creo que debe ser eliminada del léxico. Hay tradiciones religiosas, movimientos que le han puesto fecha a estas cosas. Y yo creo que, ¿verdad?, esa no es nuestra labor. Nadie sabe. Lo importante no es conocer el calendario, que si estamos cerca, si estamos lejos, si ya pasaron. No es tener un checklist de que esto ya pasó, esto es... porque si no, miren, nos vamos a morir de ansiedad. Lo importante es estar preparados y preparadas. Y los dejo con un texto de 1 Tesalonicenses 5, 9 al 10. Ajá, Anita. Precisamente ese es el meollo y lo relevante de esto. No hay versión, o sea, no hay diversidad o diferencias en que creemos que en la segunda venida de Cristo, porque esa slide anterior que usted tiene ahí es lo que está implicando. Lo importante es estar preparados y preparadas. O sea, no estamos cuestionando la venida de Cristo. Ese es el mensaje que hay que recalcar. Estamos diciéndolo, sabemos que Él vendrá, pero dice que ni los ángeles saben, ni el día ni la hora. Pero hay que estar preparados y preparadas. Y ese es el mensaje que tenemos que reafirmar.
para gloria de Dios. Y saben que es estar preparados, yo diría que para dos cosas. Una, para los momentos malos. Y estar preparados para la venida de Cristo. Yo aprendí algo, yo aprendí mucho de Heriberto López. Pero Heriberto López, que fue pastor de esta iglesia, y un biblista extraordinario, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, una vez dijo, cuando hablamos del Salmo 23, ¿cómo comienza el Salmo 23? ¿Y después qué dice? Y él decía, nada me faltará, las cosas negativas y las positivas. Así que cuando Anita decía hay que estar preparado, yo digo hay que estar preparado para los momentos negativos que van a pasar y han pasado toda la vida, pero también hay que estar preparado para recibir esa esperanza y esa salvación de parte del Señor, que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y terminamos con ese texto bíblico que dice, vamos a leerlo todos juntos, eso está ahí. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que vigilemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y yo les dije a ustedes la semana pasada que yo iba a terminar todas las sesiones con un cántico. Y uno de los cánticos, de los himnos, quizá con más simbolismo apocalíptico, es Santo, Santo, Santo. El himno Santo, Santo, Santo. Y no sé si tú lo vas a poner ahí. Ok. Y si se fijan, ¿verdad? Es un himno que tiene muchas imágenes de esta adoración celestial que sale en Apocalipsis. Ay, chévere. Y dice, Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios de
santo, santo, la humanidad te honre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Gloria a Dios. Vamos a tomar asiento un momentito, hermano y hermana. Quiero compartir algunos de los comentarios que se han estado diciendo, ¿verdad?, en la transmisión, las hermanas y los hermanos de Facebook. Por ejemplo, pastor, cuando preguntó, ¿verdad?, qué cosas han pasado en la historia que pueden ser momentos de gran incógnita, que pueden ser que fin del mundo, ¿verdad? Pues la hermana Valerie explicó que cuando era niña pues pensaba en el Y2K, ¿verdad? O cuando era adolescente, ¿verdad? Cuando el Y2K, el cambio del año 1999 al 2000, que supuestamente las computadoras y los aviones, todo eso se iba a desprogramar e iba a ocurrir, ¿verdad?, una catástrofe, que llegaría al fin, la Primera Guerra Mundial, cambio de siglo y todas esas cosas. La hermana también Valerie dice que independientemente de las interpretaciones de Apocalipsis, que aquí las hemos estudiado, ¿y por qué las estudiamos? Bueno, porque hay que conocer un poquito las diferentes maneras de entender el Apocalipsis, ¿verdad? Diferentes tradiciones tienen sus interpretaciones de cómo van a ocurrir las cosas, pero lo que decía Anita, ¿verdad?, independientemente de eso, lo que ella ve, dice Valerie, es el rescate. O sea, lo que es constante y es seguro y que afirmamos que así va a ocurrir es que el Señor viene otra vez. Amén. Viene otra vez. Que Dios no se olvida de su iglesia, dice ella, y que estará pendiente de su pueblo. También nos dice la hermana Carmen Hernández, lo importante es seguir creyéndole al Señor en guerra, en paz o en tribulación. Hay que seguir creyéndole al Señor, usando siempre nuestra armadura, ¿verdad? La armadura, describe ella. También dice la hermana Valerie, a estar en calma y todos tendremos nuestro apocalipsis cuando vayamos a Él, ¿verdad? Cuando vayamos a su presencia. Así que han estado compartiendo algunos hermanos y hermanas, otras ponen caras felices, otras levantan las manos, ¿verdad? Pero han estado respaldando la clase y damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque esto nos ayuda a entender otras cosas, ¿verdad?, que están pasando. Y aquí lo primordial es que nosotros vayamos a la presencia del Señor. Sea antes, después o durante los 1000 años, no importa. Sea antes, durante la tribulación, no importa. Lo que importa es estar allá en la presencia del Señor. Yo no sé si va a ocurrir de la manera que dicen por ahí o que no va a ocurrir así. Eso son cosas que lo dejamos, ¿verdad?, para discusiones como esta, para aprender y para crecer. Pero lo importante es que nosotros nos aseguremos de que estemos delante de la presencia del Señor. Amén. Y para eso pues tenemos que estar preparándonos constantemente todos los días, manteniendo la fe, perseverando en el camino, ¿verdad? En medio de lo difícil, en medio de las cosas que nos ocurren, permanecer firmes en esa fe. Así que damos gracias al Señor. Ya la semana que viene vamos a adentrarnos en el mensaje a las 7 iglesias, ¿verdad, pastor? En mensaje a las 7 iglesias. Al primer día, la semana pasada, dijimos que Apocalipsis, ¿verdad?, está dirigido, gran parte de eso escrito, a 7 iglesias. Y vamos a ver la semana que viene por qué, ¿verdad?, se le escribió a esas iglesias,
cuáles eran las cualidades de esas iglesias, cuáles eran sus atributos y también cuáles eran sus áreas a mejorar, por no decir debilidades, ¿verdad? ¿Y cómo lo podemos adaptar? Exacto, y cómo podemos decir, pues mira, nos parecemos a la iglesia Filadelfia, o nos parecemos a la iglesia Esmirna, o nos parecemos a la iglesia tal, ¿verdad? ¿Cómo podemos adaptar todo eso? Que estoy seguro que todos nosotros tenemos un poquito de cada una de esas iglesias. Pero eso es lo que vamos a estar haciendo, ¿verdad? La semana que viene, ya detenidamente en cada iglesia, y vamos a ver sus características. Así que continuamos exhortándoles a todos y a todas que sigan leyendo el libro de Apocalipsis, que lo lean, y si quieren volverlo a leer, vuélvanlo a leer. Pero recuerden que la intención de este género literario es que tú y yo tengamos esperanza. No es que tengamos miedo a lo que va a pasar, no. Es que nos aseguremos de estar preparados y preparadas para cuando ocurra, sea cuando sea. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a estar en oración en estos momentos. Quiero aprovechar rápidamente para que podamos presentar nuestras peticiones, ¿verdad? Y podamos orar por ellas en esta parte final. Yo quiero que en esta noche nos llevemos a nuestra hermana Vilmari en oración, porque como ustedes saben, el lunes tiene una operación, ¿verdad? Una cirugía que queremos que el Señor sea guiando todo ese cuerpo de profesionales de la salud que van a estar ayudándola, que van a estar ahí trabajando con ella. Así que posiblemente el martes ella no esté aquí, posiblemente, tal vez Dios, no sé, pero como no sabemos, vamos a orar por ella hoy, ¿verdad? Y este grupo hermoso de oración, los guerreros y las guerreras de oración, ¿verdad? Vamos a orar por ella en esta noche, por esa cirugía y por toda esa preparación que está teniendo, ¿verdad? Para ese momento. Así que, ¿alguien más? Pastor, ¿tiene alguna petición? Por aquí, hermano, hermana, póngase de pie. Rápido, póngase de pie. María Pastrana, ponemos en oración a la hermana María Pastrana. María Pastrana, una hermana que fue paciente de cáncer y recientemente se le diagnosticó que aparentemente ha regresado, ¿verdad?, el tumor canceroso en el hombro. Así que pedimos oración por María Pastrana y por su situación, ¿verdad?, en el hombro. Hermana Mercedes. La hermana Mercedes pide oración por una amiga de ella que en estos momentos está camino o ya está en el hospital debido a una reacción que ha tenido a unos medicamentos, así que ha estado tomando. Así que vamos a orar por esta amiga de la hermana Mercedes para que el Señor la toque, la abrace, la guarde y la proteja. Ella está en estado de embarazo y unos medicamentos que estaba tomando pues parece que le han afectado la salud y está en estos momentos en el hospital. La hermana Betsaida Rivera está pidiendo por el matrimonio de su hija. Amén. Así que oramos por el matrimonio de la hija de la hermana Betsaida Rivera, que nos ve por Facebook todos los martes. Por aquí la hermana Ángela Luisa.
Amén. Amén. La hermana Ángela Luisa pide oración por su hermano. Salud para su hermano que tuvo una caída, se lastimó uno de los pies. También pide por la hija de su hermano también, que está criando, ¿verdad? A esa criatura, está tratando de estudiar también, echando para adelante. Así que cubrimos a la familia y por la salud de Ángela Luisa también, que tiene que hacerse unos estudios del corazón, así que vamos a cubrirla en oración para que todo sea en el orden divino. Gloria a Dios. ¿Alguien más tiene alguna otra petición? Mercedes. Y nuestra hermana Sonia. Amén. Mercedes nos recuerda que sigamos orando por los pacientes de COVID. La hermana de Eva, que todavía sigue en el hospital. Por los familiares de la persona que falleció en el accidente el domingo. Y por nuestra hermana Sonia, que también todavía sigue en el hospital. Está mucho mejor, pero todavía sigue recluida, para que el Señor siga acompañándola y dándole fuerzas. Hermana Anita. Amén. Nuestra hermana Anita pide oración por su hermana Sonia, por su hermano David. Sonia, que está en Estados Unidos, para que Dios le dé sabiduría y le dé entendimiento y ponga en su mente y su corazón cuándo debe regresar, ¿verdad?, a Puerto Rico. Y también por unos compañeros que siempre está pidiendo oración por ellos, por su salud. Algunos pacientes de cáncer también, así que los ponemos en oración y por toda la familia de ella. ¿Alguien más? Ajá, Elizabeth, sí. Francisco Reyes. Por Francisco Reyes, que pedimos la semana pasada, ya está desahuciado, pero queremos que la familia reciba la paz y la fuerza del Señor y que Él tenga la última palabra, sea cual sea, que sea para glorificarse en todo momento. Por allá, Misael. Bendiga. Quisiera que oraran por una amiga de crianza, se llama María Cristina Báez. Ella, con su familia, están en Nueva York. Ella, que son 2 niños que tienen. Ellos, ¿verdad?, vivieron en Portland. Llevan muchos años vivieron en Portland, pero se tuvieron que mudar por asuntos de salud de ella. Y ¿verdad?, y estando en la mudanza, se perdieron un montón de pertenencias de ella, de su trabajo. En fin, ha tenido bastante complicado un panorama desde que cerraron su restaurante, porque son chefs en Portland por la pandemia, pasaron unos asuntos de salud y entonces pues van a Nueva York, y en Nueva York pues con la mudanza se pierden unas cosas y con las inundaciones en un storage termina de dañarse lo que tenían. El asunto es que están pasando por muchas cosas, además de su salud, ¿verdad?, que están atendiendo. Y estamos pues levantando unas ayudas económicas para ¿verdad?, darle la mano. Después le voy a estar compartiendo un enlace a ustedes, comunidad de fe, para que lo hagan a través de PayPal o un GoFundMe. Y oremos por el sostenimiento. Una hermana de crianza desde chiquito, y yo le dije que íbamos a estar ahí con ella. Claro que sí. Amén. La hermana Valory da gracias a Dios porque su mamá salió bien de la operación del primer ojo que se va a operar. Así que gracias al Señor porque pusimos eso en oración y salió bien. Así que ya mismito, en algunos días o semanas, se estará preparando para el segundo ojo. Así que vamos a seguir orando por la mamá de nuestra hermana Valory. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies? Pastora, pase por aquí y diríjanos en esta oración por las peticiones. Y de una vez nos ayuda a
compartir la bendición con todos y todas en esta noche, especialmente con los hermanos y las hermanas que también nos están mirando a través de nuestra página de Facebook. Y qué bueno saludar también a nuestra hermana Bernice y a su tía que están con nosotros. Qué bueno, Dios les bendiga grandemente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues yo, ¿verdad? Quiero tomar esta oportunidad y perdonen que estamos en pie para orar, pero tengo que darles las gracias, iglesia. De verdad que el domingo fue una tarde bien especial para mí. Me sentí bien amada por ustedes, mi nueva iglesia, por mi iglesia anterior, por reparto, ¿verdad? Por mi familia. Fue una tarde bien especial y yo sé que muchos de ustedes tuvieron que ver en eso, en los detalles, en la merienda, en el marcador, ¿verdad? En todos esos pequeños detalles. Doy gracias, iglesia, y los bendigo. Y de verdad que es un privilegio servir con ustedes. Y igual que dije el domingo, lo tengo que recordar hoy, este sábado vamos para reparto desde las 9 de la mañana a limpiar, ¿verdad? Vamos a poner la casa limpiecita y ya en el próximo mes pues vamos a pintar. Por esta primera vuelta es para limpiar. Obviamente se necesita gente con fuerza para cargar, pero también hay trabajos menores como limpiar muebles, ¿verdad? Como recoger ropa, limpiar la cocina. No es todo fuerza, ¿verdad? Hay cositas para damas, ¿verdad? Y para hacer esa hormiguita que también trabaja y sirve. Así que vamos a orar y quiero, ¿verdad? Con respeto, pedirle a Elizabeth y Anita que se acerquen a Vilmari, le iba a decir Valory, la Juve, a Vilmari, ¿verdad? Y estamos en COVID, así que con cuidado nos acercamos y la acompañamos, porque yo estoy segura que ella está preocupada, porque una operación no es cualquier cosa. Así que estás acompañada por tu iglesia, ¿verdad? Estas damas te sostienen ahora los brazos como se los sostuvo, ¿verdad? El pueblo a Moisés, porque estamos en victoria por nuestra fe y lo que hemos creído. Así que vamos a orar. Amado Dios, delante estamos de tu presencia, agradecidos y agradecidas, Señor, porque tú nos bendices, porque tú nos cuidas, porque tú nos escuchas, Señor. Oh, mira, Cristo de la gloria, te presentamos, Señor, en forma muy especial a Vilmari. Sé tú con ella, por ella, con sus médicos, con su recuperación. Mira, Dios, todo lo que ella necesita, todo, Señor, lo que puede, mira, Dios, ocurrir, está bajo ahí tu cuidado, tu amparo y tu compañía. Te pedimos, Dios, que te glorifiques en este proceso. Ella es una mujer que da testimonio de su fe y yo sé que pronto escucharemos, Señor, esos testimonios, Cristo de la gloria. Oh, mira, Dios, te presentamos, Señor, a los pacientes con COVID. Sé tú teniendo misericordia y sanando, Dios. Sé tú, mira, Dios, con tu mano de poder, vaciando los hospitales, Señor. Permite, Dios, por tus muchas misericordias, que esta pandemia termine ya. Cada una de las peticiones aquí presentadas, Señor, cada persona que enfrenta un diagnóstico, cada persona que va a tener algún tipo de tratamiento, como es en el caso de la hermana Ángela, cada persona, mira, Señor, que está ahora en el hospital por reacciones médicas o por lo que fuera, ¿verdad? Señor, en tus manos están, declaramos salud, declaramos, mira, Señor, milagro, declaramos, Cristo, que tú, solo tú, Dios, te derramas con misericordia y gracia sobre tu pueblo, Dios. Creemos que a ti te tenemos en los cielos. Creemos que eres tú de quien sale virtud cuando tocamos tu manto. Creemos, Dios, que tu mano no ha sido cortada. Mira, Señor, y que aún en medio de las pruebas que no podemos entender, aún de las situaciones que nuestra mente no puede, Señor, mira, Dios, percibir, estás tú acompañando, sosteniendo, levantando y restaurando. A ti damos toda gloria y toda honra. Gracias, Señor. Mira, Dios, y así en esta actitud de agradecimiento, Dios, en esta actitud, Señor, de celebración, porque sabemos que será hecho. Mira, Dios, lo creemos así. Te damos gracias por el pastor Julio, Dios. Te damos gracias por la palabra enseñada. Te damos gracias porque tu presencia va con nosotros y nosotras. La bendición grande del Padre amoroso, del Hijo Redentor y el Espíritu Santo Consolador ha de llevarnos con bien. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Misael pasa por aquí
que queremos cantarle cumpleaños a nuestro hermano Misael, que el pasado domingo cumplió 36 años de edad. Y hay bizcocho para los presentes. Así que nadie se vaya. Nos quedamos disfrutando del bizcocho y decimos: feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti. Que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, de Dios felicidad. Que tengas en la vida y allá en la eternidad. Felicidades, hermanos y hermanas. Tenemos un compartir, ¿verdad? Y al finalizar, pues también tenemos el platillo para que podamos traer nuestras ofrendas, adorando al Señor y dando gracias, ¿verdad? Por su amor y por su misericordia. La paz de Dios, Dios les bendiga.